¿Alguna vez has sentido esa necesidad irracional de revisar una y otra vez tu teléfono, esperando una notificación de alguien que te importa, solo para encontrar la misma pantalla vacía? Esa espera silenciosa, ese pequeño dolor en el pecho que se intensifica con cada minuto que pasa sin una señal suya, no es casualidad. Es un reflejo de una mente que anhela, que necesita sentirse deseada, reconocida. Pero, ¿y si te dijera que puedes hacer que ese sentimiento funcione a tu favor? Que no solo es posible que alguien te extrañe, sino que incluso llegue a desesperarse por tu ausencia, sin necesidad de rogar, suplicar ni sacrificar tu valor. La mente humana es una maquinaria compleja. Lo que escasea se vuelve más deseado, y lo que se da por hecho pierde su brillo. Así de simple. Pero hay maneras de invertir esta lógica a tu favor, de convertir tu presencia en un tesoro y tu ausencia en una herida que arde con la espera. Y todo comienza con un pequeño cambio. ¿Cómo eliges presentarte ante el mundo y ante esa persona especial? El primer paso para volverte inolvidable es dejar de ser predecible. Cuando alguien te conoce por completo desde el principio, cuando no hay misterio ni capas que descubrir, el interés se evapora. La fascinación nace del misterio, del deseo por descifrar lo oculto. Si quieres dejar una marca profunda en la mente de alguien, tienes que aprender a revelar solo lo justo. No se trata de jugar, sino de permitir que cada encuentro con tu esencia sea una experiencia que los invite a querer más. Compartir retazos de tu vida, no la película completa. Dejar que se imaginen lo que no dices. Esa duda los mantendrá pensando en ti cuando no estés cerca. Cuando cada conversación termine con más preguntas que respuestas, te convertirás en una especie de rompecabezas emocional que no pueden evitar intentar armar. El segundo principio se basa en un fenómeno tan antiguo como el deseo humano, la escasez. Todo lo que no está fácilmente disponible adquiere un valor superior. Y eso incluye tu atención. Si respondes cada mensaje al instante, si estás siempre disponible, el otro termina asumiendo que siempre estarás ahí, como si tu tiempo no tuviera valor. Pero si aprendes a dosificar tu presencia, a no correr tras cada llamada o texto, algo cambia. Creas una sensación de vacío que solo tú puedes llenar. Haces que se cuestionen porque ya no estás tan disponible como antes. Esa ausencia, por breve que sea, empieza a ser notoria. Y en ese espacio, nace la añoranza. Lo crucial es que esa distancia no sea un castigo ni una estrategia fría. Es una afirmación silenciosa de que tienes una vida rica y plena, que no gira en torno a la validación de nadie. Cuando tu agenda está llena de cosas que te apasionan, cuando no necesitas estar esperando al otro para sentirte completo, tu valor se eleva automáticamente. El otro lo percibe, aunque no lo entienda del todo. Y ahí empieza la magia. Comienzan a buscarte, no por necesidad, sino porque tu energía se volvió esencial para su día a día. Ahora bien, nada de esto funciona si estás fingiendo ser alguien que no eres. La autenticidad es la esencia de todo magnetismo real. Vivimos en un mundo saturado de máscaras, filtros y roles impuestos. Pero cuando alguien se atreve a ser genuino, a mostrarse sin adornos, con todas sus peculiaridades, se convierte en un faro imposible de ignorar. Porque lo auténtico escasea. Y lo que escasea, como dijimos, se desea. Ser auténtico no significa ser impulsivo ni decir todo lo que piensas sin filtro. Significa reconocer quién eres, que te mueve, que te inspira, y vivir de acuerdo a eso. Es permitirte defender tus ideas sin miedo a no gustar. Es aceptar tus defectos sin avergonzarte. Cuando alguien ve que no estás tratando de impresionar, sino que simplemente eres, ese alguien siente algo difícil de explicar: respeto, admiración y, con el tiempo, apego emocional. Esa autenticidad también te protege de caer en la trampa de moldearte para encajar. Es fácil caer en la tentación de transformarte en lo que crees que el otro quiere, especialmente si te importa mucho. Pero ese camino lleva directo al resentimiento y a la pérdida de identidad. En cambio, cuando te mantienes firme en quien eres, incluso si eso implica perder a alguien, demuestras una fuerza interior que se graba profundamente en la memoria del otro. No hay forma más potente de dejar huella que ser recordado por lo que eres, no por lo que fingiste ser. Y esa huella, cuando está impregnada de autenticidad, genera un tipo de nostalgia que ninguna máscara puede lograr. Porque no hay reemplazo para alguien que se atrevió a ser real. La cuarta clave para generar ese deseo ardiente de tu presencia es aprender a irte a tiempo. Muchas veces, por miedo a perder, prolongamos encuentros, llamadas, conversaciones, creyendo que mientras más tiempo pasemos con el otro, más nos querrán. Pero la realidad es diferente. El deseo necesita espacio. Si estás siempre ahí, si nunca te despides antes de que la energía decaiga, terminas asociándote al tedio, al exceso, a la rutina.
En cambio, si aprendes a retirarte en el momento justo, cuando la conversación aún está viva, cuando la emoción todavía fluye, dejas en el otro una sensación de expectativa. Es como esa serie que termina el episodio justo en el clímax. No puedes evitar querer ver el siguiente. Ese vacío que dejas cuando te vas en el punto álgido es mucho más poderoso que cualquier presencia continua. Y ese vacío se convierte en terreno fértil para el recuerdo. Mientras están haciendo otra cosa, sin buscarlo, tu imagen regresa a su mente. Se preguntan cómo habría seguido la conversación, qué habría pasado si se veían un rato más. Esa anticipación se transforma en deseo, y ese deseo en necesidad. Así, sin haber dicho nada, sin haber hecho nada extraordinario, logras que te extrañen. Todo esto se potencia aún más si proyectas una energía de seguridad interna. La confianza auténtica, no la arrogancia ni la necesidad de aprobación, es profundamente seductora. Cuando alguien camina con convicción, cuando habla desde la certeza y no desde la duda, se nota. Y se siente. Esa seguridad no significa tener todas las respuestas, sino no temer a las preguntas. Es sostener la mirada, decir lo que piensas con calma, y no intentar justificar cada decisión para agradar. La confianza no se construye con frases hechas ni posturas exageradas. Se cultiva en el silencio de tus elecciones diarias, en cómo te hablas a ti mismo, en qué aceptas y qué no permites. Alguien que tiene claro su valor no necesita convencer a nadie. Su sola presencia lo expresa. Y esa claridad interna genera un tipo de atracción que no se puede fabricar ni imitar. A eso se le suma el carisma. No como un don reservado para unos pocos, sino como la capacidad de hacer sentir bien a los demás con tu presencia. El carisma nace cuando escuchas con atención, cuando haces que el otro se sienta visto, no juzgado. Cuando estás ahí, realmente ahí, no solo esperando tu turno para hablar. Las personas no siempre recuerdan lo que dijiste, pero jamás olvidan cómo las hiciste sentir. Y cuando tu presencia se asocia a sensaciones positivas, tu ausencia pesa más. Porque no es solo que no estés, es que se fue contigo esa chispa, esa emoción, ese algo indefinible que los hacía sentir especiales. Te vuelves como un aroma que no pueden ubicar, pero cuya falta se nota. Como una melodía que no recuerdan exactamente, pero que extrañan. Por eso, cada encuentro debe ser una experiencia, no una transacción. Cada palabra tuya debe dejar una impresión, no solo llenar un silencio. Y cuando logras eso, te vuelves inolvidable. Porque lo que marca, lo que toca el alma, no se reemplaza fácilmente. Esto nos lleva a una de las trampas más comunes, la necesidad de aprobación. Es fácil caer en la idea de que si el otro ve cuánto lo necesitamos, cuánto lo admiramos, sentirá lo mismo por nosotros. Pero es un error. La dependencia emocional no genera atracción, sino rechazo. Nadie quiere ser responsable del bienestar de otro. Nadie se enamora de quien vive esperando su aprobación. Lo contrario, en cambio, resulta magnético. Cuando no buscas constantemente su validación, cuando puedes estar días sin preguntar si todo está bien, cuando simplemente sigues tu vida y dejas que la otra persona entre en ella, no como centro sino como parte, creas una dinámica distinta. Dejas de ser una carga y te conviertes en un misterio. Y lo misterioso, ya lo dijimos, es irresistible. Cuando te conviertes en un misterio, no estás jugando con el otro. Estás eligiendo no entregarte por completo desde el primer momento. Estás dejando que el otro descubra tu mundo a su ritmo, sin que se lo sirvas todo en bandeja. Esta actitud cambia por completo la dinámica emocional. Ya no eres quien necesita ser visto para existir, sino quien elige mostrar solo aquello que considera valioso. Y esa elección, consciente y firme, despierta una curiosidad que no se puede forzar. Imagina que en vez de estar disponible todo el tiempo, permites pausas. No respuestas inmediatas. No publicaciones constantes. No apariciones repetidas. Lo que das es calidad, no cantidad. Presencia intensa y real cuando estás, y un silencio que habla por sí solo cuando decides no estar. Esto no genera distancia, genera magnetismo. Porque el otro empieza a anticipar el momento de volver a verte, de saber más, de tener aunque sea un pedazo más de esa experiencia contigo. Ahora bien, toda esta energía que proyectas hacia afuera no puede ser fingida. No sirve que imites estos comportamientos si tu interior está lleno de vacío o ansiedad. Por eso, todo comienza en ti. En cómo te hablas, cómo te cuidas, cómo te eliges cada día. Porque cuando no dependes de la validación externa, cuando ya no necesitas que alguien más te confirme tu valor, lo proyectas. Se siente. Y esa seguridad silenciosa es uno de los rasgos más atractivos que existen. Esa seguridad no se trata de decir,
yo soy mejor que tú. Es mirar al otro y decir, sin palabras, no necesito que me elijas para sentirme completo, pero si lo haces, sabrás que no encontrarás algo igual en ninguna parte. Eso es poder emocional. Es estar dispuesto a perder al otro antes que perderte a ti mismo. Es saber que tu presencia es un regalo, no una súplica. Y cuando alguien siente eso, empieza a verte con otros ojos. Ya no como una opción, sino como una ausencia que duele. Hay algo poderoso en convertirte en una experiencia emocional. No en una persona perfecta, sino en una vivencia única. Cuando logras que alguien asocie tu presencia con algo difícil de replicar, tu recuerdo se vuelve persistente. Porque no se trata de las palabras que dijiste o de los gestos que tuviste, sino de cómo se sintieron cuando estaban cerca de ti. Y eso no se olvida. La memoria emocional tiene más fuerza que cualquier argumento racional. Si cada vez que estás con alguien le haces sentir algo especial, diferente, genuino, esa persona empezará a buscarte no por costumbre, sino por necesidad emocional. Empezará a notar tu ausencia no como un detalle, sino como un vacío. Y ese vacío, si está bien sembrado, se transforma en un deseo que no cesa. Porque nadie quiere perder lo que le hace bien. Nadie quiere alejarse de lo que lo conecta con lo mejor de sí. El siguiente nivel es entender que esta atracción no se trata solo de manipular emociones, sino de ofrecer un estándar. Al vivir con propósito, al perseguir tus metas, al no dejarte atrapar por la rutina o la validación ajena, te conviertes en alguien que impone un ritmo propio. Quien te sigue, tiene que adaptarse. No te detienes para esperar a que entiendan tu valor. Sigues avanzando, y eso despierta un tipo de admiración profunda. Admiración que se transforma en deseo. Porque lo que se respeta, se desea. Y cuando alguien empieza a admirarte, no por lo que finges ser, sino por lo que realmente eres, se genera un lazo emocional que va más allá de lo físico o lo superficial. Se establece un anhelo constante, silencioso, pero poderoso. Porque cada vez que no estás, sienten que algo les falta. No tú como persona, sino lo que representas en su vida. Para llegar a ese punto, tienes que dejar de competir con otros. Deja de querer encajar. Deja de mirar qué hacen los demás. Vuelve la mirada hacia ti. Pregúntate qué quieres construir, cómo quieres vivir, a dónde quieres llegar. Y cuando tengas claridad en eso, no habrá comparación posible. Porque cuando alguien tiene dirección, visión, pasión, se convierte en un imán. Nadie puede resistirse a la energía de alguien que sabe lo que quiere. Y si esa dirección no incluye a la otra persona en todo momento, aún mejor. Porque así sabrán que estar contigo no es una necesidad tuya, sino una elección. Y no hay nada más poderoso que eso. Ser una elección, no una dependencia. Ser un deseo, no una urgencia. Esa es la diferencia entre ser recordado con cariño y ser extrañado con intensidad. Muchas veces creemos que para que alguien nos valore, tenemos que demostrar cuánto lo queremos, cuánto lo necesitamos. Pero el afecto forzado no convence. El verdadero poder está en la serenidad. En mostrarte presente cuando decides estar, y ausente cuando eliges retirarte. En no justificar tu distancia, en no dar explicaciones innecesarias. Porque cuando tú sabes que estás haciendo lo correcto para ti, no necesitas que nadie más lo apruebe. La ausencia, bien aplicada, tiene un impacto mucho más profundo que la presencia constante. Porque cuando estás todo el tiempo, el otro se acostumbra. Te ve como parte del paisaje. Pero cuando desapareces por un tiempo, y ese tiempo está cargado de intención, la otra persona empieza a notar qué tan importante eras. Cuánto aportabas. Cuánto llenabas sin que se diera cuenta. Y entonces, te buscan. No porque no puedan vivir sin ti, sino porque la vida pierde un poco de sentido sin tu energía. Esa es la diferencia entre un apego y un vínculo profundo. El apego exige. El vínculo elige. Y quien te elige en tu ausencia, lo hace desde un lugar real. No temas en dar ese paso atrás cuando sientas que estás entregando demasiado. No te sientas culpable por no responder enseguida. No pongas tu bienestar en pausa por agradar. Recuerda que todo lo que das desde la ansiedad se percibe como presión, y todo lo que das desde la calma se recibe como un regalo. Si alguien no sabe qué hacer con tu silencio, probablemente tampoco sabrá qué hacer con tu amor. La ausencia consciente, la pausa intencionada, es un arte. No todos saben usarla. Pero quienes la dominan, logran algo que pocos consiguen, se vuelven inolvidables. Porque dejan una marca en la mente, en el cuerpo, en las emociones. Y esa marca no se borra con el tiempo, se intensifica. Y es que hay una verdad que pocos aceptan.
Mientras más necesitas a alguien, menos poder tienes. Pero mientras más completo eres contigo mismo, más te buscan. Porque no hay nada más atractivo que una persona que se pertenece a sí misma. Que no ruega, no persigue, no suplica. Solo es. Y eso basta, no tienes que ser perfecto. No tienes que decir siempre lo correcto. Solo necesitas ser genuino, tener dirección, vivir con intención. Cuando haces eso, cada paso que das deja una huella. Cada palabra que dices tiene peso. Cada silencio que ofreces se convierte en una pregunta en la mente del otro. Y esa pregunta, si permanece, se transforma en deseo. Por eso, si estás buscando que alguien te extrañe, no empieces por ellos. Empieza por ti. Fortalece tu mundo interior. Llénate de proyectos, de momentos, de personas que te sumen. Sé tu prioridad, no tu última opción. Porque cuando tú te valoras, proyectas ese valor sin necesidad de palabras. Y los demás lo perciben. Incluso los que no saben explicarlo. Esa percepción se queda. Se filtra en los recuerdos. Se arrastra en los pensamientos. Y un día, sin esperarlo, alguien se dará cuenta de que, sin saber cómo, no puede dejar de pensar en ti. Ese pensamiento persistente, ese recuerdo que no se apaga, nace de una sola fuente, la experiencia emocional que dejaste. Porque lo que se siente no se olvida. Y tú, si has aplicado estas ideas con autenticidad, ya no eres solo una persona que pasó por su vida. Eres un impacto. Una energía que se convirtió en parte de su memoria emocional. Pero no basta con sembrar la semilla del deseo, hay que mantenerla viva. Eso no significa reavivar el contacto constantemente ni enviar señales continuas. Significa seguir creciendo, seguir brillando desde tu lugar, sin depender de que te vean para sentirte importante. Cuando tu evolución personal no se detiene, incluso en tu ausencia, sigues dejando huella. Porque el otro nota que sigues avanzando, con o sin ellos. Y eso, paradójicamente, puede hacerlos querer regresar. Muchas personas desaparecen para provocar interés, pero no hacen nada con su tiempo fuera. No mejoran. No crecen. No sanan. Solo se ausentan. Pero tú no. Tú conviertes tu ausencia en una transformación silenciosa. Y esa transformación se siente. Cuando reapareces, aunque sea con una sola palabra, aunque sea en una mirada breve, hay algo distinto en ti. Y ese algo despierta el deseo de volver a conocerte, aunque ya te conocían. Ahí es cuando realmente te extrañan. No solo por lo que fuiste, sino por lo que eres ahora. Porque entienden que si no están, no detienes tu camino. Sigues, y eso duele más que cualquier distancia física. No porque seas cruel, sino porque tu valor se volvió evidente. No se nota por lo que dices, se nota por cómo vives. Por cómo te sostienes cuando nadie te mira. Por cómo sonríes cuando nadie te aplaude. Por cómo brillas incluso en la oscuridad. Ese brillo interior es lo que provoca la verdadera nostalgia. No es la falta de tu cuerpo, es la falta de tu luz. La falta de lo que hacías sentir. De lo que inspirabas. De lo que despertabas. Y eso no se puede reemplazar con nadie más. Porque cada persona puede ocupar un espacio, pero no todas dejan una huella. Y tú te convertiste en esa huella. Ahora bien, no confundas esta forma de impactar con una estrategia para manipular. No se trata de fingir, de diseñar una fachada perfecta para atraer. Se trata de elegir ser tan tú, tan pleno, tan comprometido con tu autenticidad, que inevitablemente despiertes deseo en quien te conoce. No porque lo busques, sino porque lo provocas naturalmente. La psicología humana responde a patrones. Pero el alma humana responde a la verdad. Puedes activar mecanismos mentales, claro. Puedes jugar con la escasez, el misterio, la confianza. Pero nada de eso sustituye la esencia. Si eres falso, el otro lo sentirá. Si finges tener valor sin haberlo cultivado, se notará. Pero si tu seguridad nace del amor propio, si tus silencios están llenos de sentido, si tu ausencia no es un grito desesperado, sino un acto de dignidad, entonces sí. Te extrañarán. Y lo harán en silencio. No siempre lo dirán. No siempre lo admitirán. Pero lo sentirán. Porque el vacío que dejas no es el de una persona que simplemente se fue. Es el de una experiencia emocional que no encuentran en ningún otro lado. Y esa clase de ausencia pesa. Arde. Quema. Se queda. Por eso, nunca subestimes el poder de convertirte en alguien que se recuerda por lo que hace sentir. Puede ser atractivo físicamente, inteligente, encantador. Pero si no dejas una huella emocional,
el olvido llegará rápido. En cambio, si alguien se sintió más vivo a tu lado, más completo, más libre, más inspirado, más comprendido, entonces tu recuerdo será inevitable. Y tu ausencia será insoportable. Convertirte en ese tipo de presencia requiere trabajo interno, no esfuerzo externo. No se trata de decir las frases correctas, sino de ser la persona correcta. No de actuar con frialdad, sino de vivir con intención. Cuando tu camino está alineado con tu verdad, cuando tu crecimiento es constante y tu energía es estable, no necesitas perseguir a nadie. Solo te mantienes. Y ese mantenerse, firme, silencioso, sereno, se vuelve irresistible. Porque las personas sienten paz en medio de tu presencia. Sienten fuerza en medio de tu calma. Y cuando eso falta, lo buscan. Y si no pueden tenerlo, lo extrañan. Desesperadamente. Porque no estás compitiendo. Estás existiendo con integridad. Y eso no es fácil de encontrar. Ni de soltar. Así que si alguna vez te preguntaste cómo lograr que alguien te eche de menos sin buscarlo activamente, la respuesta es simple. Conviértete en alguien que valga la pena extrañar. No desde la necesidad, sino desde la abundancia. No desde la escasez de amor propio, sino desde la plenitud interior. Cuando tu vida es tan rica, tan auténtica, tan profundamente tuya, que estar en ella es un privilegio, entonces tu ausencia también se vuelve un castigo para quien la nota. Y así, sin exigir, sin suplicar, sin rogar, logras lo que pocos consiguen, que te piensen cuando no estás, que te busquen cuando no hablas, que te sueñen cuando ya no estás disponible. No por lo que hiciste, sino por lo que significas. Y eso, amigo o amiga, no tiene precio. Gracias por llegar hasta aquí. Si sentiste que estas palabras te hablaron directamente, te invito a dejar tu huella en los comentarios. Cuéntame qué parte te tocó más o simplemente escribe reto aceptado si te quedaste sin palabras. Suscríbete para más contenido que transforma desde dentro hacia afuera, comparte este vídeo con alguien que lo necesite y no olvides ver el siguiente que te dejo al final, porque te aseguro que te va a revelar aún más de lo que eres capaz de lograr. Nos vemos pronto. Y recuerda, cuando eres inolvidable, tu ausencia se convierte en su mayor presencia.